Envía tu Espíritu Creador. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo Rey nuestro. A tu reino. Santa Teresa. Qué privilegio poder compartir un poco de la Teresita. Y tengo la gracia de tener su reliquia aquí con nosotros también, que aquí nos acompaña y nos encomienda en el tiempo moderno, contemporáneo. Esta santa es una de las santas más famosas en todo el mundo. Hay muchas personas en el mundo que tienen devoción a ella y han recibido muchas bendiciones y muchos favores por su intercesión. Ella misma desde poco antes de su muerte, cuando ya estaba en el convento, decía que quiero pasar mi eternidad aquí en la tierra ayudando a la iglesia. Y por su confianza en Dios, ella también dice que sé que el Señor me concederá esa gracia. Es esa pequeñez espiritual, infancia espiritual, que hace tan accesible la santidad para cualquier persona. Y entonces, ¿de dónde viene esto bíblicamente? El Señor en Mateo 18, versículo 3, nos dice, si no vuelven a ser como niños pequeños, no entrarán en el reino de los cielos. Unas cantidades de veces el Señor se expresa como una mamá que sostenga a su hijo en los brazos, nosotros como hijos. Y muchas veces ella habla de este pequeño camino de santidad. O el camino de confianza, de amor, o el camino de la sencillez, de confianza. Mucha gente no sabe que ella sufría emocionalmente, psicológicamente, desde los 4 años de edad, cuando perdió su mamá. Ella sufrió muchos traumas de separación. Y era hipersensitiva y muchas veces inaguantable, porque no podía controlar sus sentimientos, sus llantos, pero no en modo de alegría, era medio negativa, ¿no? Que cualquier cosa uno tiene que tratarle con guantes, ¿no? Lloraba para cualquier cosa y luego llora porque lloró. Todo un círculo vicioso. Y ella misma no se aguantaba, pues no sabía cómo superarlo.
A los 10 años fue curada por la Virgen, por una mirada de la Virgen, de la enfermedad, una enfermedad grave. Y a los 14 años, la noche de Navidad, fue curada de su fragilidad emocional. Hasta los 14 años. Y entró al convento a los 15 años. En esa Navidad también hizo un acto de valentía, ¿verdad? Respondiendo a la gracia que le sanó. Porque en ese momento de repente el papá le regaló también por ser tan sensible. Y finalmente dice, ahora ya tienes que crecer. No puedes seguir así. Y ella, pues, muy dolorida por dentro, pero ella hizo la decisión de decir, esto ahora tiene que parar. Y aunque sufría mucho por dentro, aguantaba ese sentimiento interior y se controló. Pero ese control fue de parte también de la gracia de Dios que le apoyaba. Y luego, pues al final se murió de tuberculosis a los 24 años. Casi igual que Santa Gemma Galgani. Si no han leído de su historia, es impresionante. Otra santa así, pero muy santa. El pequeño camino, ¿verdad?, que nos enseña, que hace accesible a todos la santidad. Y aquí lo que voy a hacer, nada más voy a repasar a unas citas suyas que nos puede ayudar en este camino para entender lo que es el camino de la infancia espiritual. Lo que es la infancia espiritual. Fue para ella un nuevo camino que cuando tenía 19 años, en una confesión con un capuchino, un padre capuchino franciscano, llegó a entender que sus defectos no desagrada a Dios. Que de hecho su pequeñez atrae el amor de Dios. Y se veía como una niñita, ¿verdad? Pero no en un sentido de inmadurez, sino una infancia espiritual. De lo que aprendemos de los niños es su dependencia a sus papás para nosotros sería nuestra dependencia a Dios, nuestra confianza en Dios. Y que Dios como un padre está movido por nuestras debilidades. ¿Cuál de nosotros, cuando nuestros hijos están enfermos, decimos, ya no mereces mi amor? Eres demasiado enfermo. Desechable. No se le ocurre eso. Uno está mucho más al pendiente del hijo enfermo. Y si nosotros, que somos pecadores, puede tratar a nuestros hijos así, cuanto más Dios, que nos creó por amor, con amor, y que después de nuestra creación dice, es muy bueno. El Señor es muy orgulloso de su creación. Y no importaba lo que pasó después por el pecado. El Señor nos ama más todavía en nuestros pecados. Y ella dice,
cuando habla del camino de la perfección y de la santidad, que dice que le ocupaba un elevador para llevarle a Jesús. Cuando inventaron, pues, por esa época inventaron el elevador y quedó fascinada. Dice, es lo que necesito para que me lleven a Jesús, porque yo no puedo, las escaleras son demasiado difíciles y las escaleras a la santidad, ¿cómo voy a llegar? Yo que soy tan débil, tan pequeña, no logro llegar a esas alturas. Y entonces era lo que pensó en cómo llegar a la perfección en el modo más eficaz y más fácil. El camino de la infancia espiritual. Y luego dice que también lo que le ha ayudado muchísimo es la Sagrada Escritura. Los evangelios ocupan mucho de su vida de oración. Y dice que en la Biblia encuentra todo lo necesario para la pobreza de su alma. Y allí encontraba su luz y pues los misterios, el sentido de los misterios de la fe. Es esa confianza que pedimos de esta santita, ¿verdad? Que mirándole en su enfermedad, en su fragilidad emocional, y a pesar de su fragilidad, dice que siempre amaba a Dios. Y entonces, con todo lo que le había pasado desde su niñez, ella sentía que Dios no desperdicia nada de nuestra vida. Está capaz inclusive de usar las partes negras y rotas de nuestra existencia. Y para mí, ¿en qué modo? ¿Cómo entendemos eso? Piensan ustedes en las mosaicas que están hechos por pedacitos rotos de vidrio o de piedras. Y así hace el Señor con nosotros, con los sufrimientos, los pecados, las caídas, los defectos de nuestra vida. Va recogiéndolo todo y cree una arte, una pieza maestra, una obra de arte que al final es más bella que lo original. También para ella, tomado del Antiguo Testamento, que dice como una madre que acaricia a su bebé, yo te confortaré. Yo te llevaré en mi pecho. Y entonces, en vez de mirar a nuestras debilidades como obstáculos, ¿ah? Como obstáculos en nuestro camino espiritual, para ella es más bien una fortaleza. Y uno tiene que llegar a aceptar sus debilidades, aceptar sus defectos, aceptar sus vicios, pero no en el sentido de, pues, aceptar en el sentido de que, pues, está bien, que no voy a cambiar. Aceptar en el sentido de abandono en Dios. Pensemos,
¿Cuántos años he luchado contra ciertos vicios? ¿Cuántos años he trabajado en adquirir o obtener ciertas virtudes? ¿Y dónde estoy ahora? Muchas veces uno escucha, Padre, pues, puedo poner a replay en mis confesiones. Me da pena, pero así son las cosas. Y no logro avanzar en mi vida espiritual o mejorar en, pues, acortar un poco la lista. Si algo parece que, pues, voy añadiendo generosamente. Al menos está creciendo en la generosidad, ¿verdad? Pero aceptar nuestras debilidades. Cuando comenzamos pensamos que nosotros podemos, de que, ¿qué tengo que hacer? Sí, pues uno tiene que hacer cosas, pero ven ustedes, con el esfuerzo personal, ¿dónde me ha llevado? ¿Cuántos avances he logrado? Y entonces para ella dice, mire, yo no puedo, pero él sí. Voy a tomar ese elevador y voy a ponerlo en sus manos para que él me lo cuide. Y aunque en su vida quería ser misionera en Vietnam, no logró ese sueño. Y aunque pasó toda su vida religiosa en un convento escondida, después de su muerte, se hizo, pues, le hicieron patrona de las misiones. De las misiones. Y no fue hasta su muerte que comenzó a hacer la misión en Vietnam, porque allí durante la persecución de la iglesia había un mártir que cuando estaba en la cárcel recibió una aparición de la Teresita, animándole, fortaleciéndole, dándole aliento. Pero dice ella, quiero hacer mi misión aquí en esta tierra después de mi muerte. Pasar mi cielo, mi eternidad haciéndole bien. Qué admirable. Se dice que nuestros esfuerzos para cambiar, pues muchas veces va a encontrar muchas contrariedades y fracasos. Pero lo que es más eficaz todavía es perseverar en disponernos, abrirnos a la eficacia de la acción de Dios en mi alma. Abrirnos, disponernos a Dios. Y es reconocer nuestra nada. Qué difícil para nosotros. Reconocer mi nada. Y tener todas las expectativas de nuestra alma en Dios. Que Dios me va a cuidar. Dios me lo va a conceder. Si vivimos esa infancia como los niños hacia sus papás, los niños no tienen que preocuparse de nada, pero los papás los cuidan. Es con esa misma sencillez, esa misma confianza. Cuando manchan pues, la mesa, no es que se preocupan, porque saben que la mamá lo va a limpiar. Se ensucian, no tienen ningún problema de ensuciarse. Mi mamá me va a limpiar. Mi ropa igual, no tiene que preocuparse de nada.
Nada más que confiar en sus papás. Así debemos ser en nuestra relación con Dios. Y van a ver, con ese mismo abandono es cuando comenzamos a sentir seguridad y paz. Paz. Es la anécdota contra la depresión, la ansiedad. También significa de no preocuparnos de nada. Ocuparnos sí, pero no preocuparnos. Y no enojarnos. Ni ansiedades de nada en la vida. Así el Señor nos dice en Lucas 12, 22 a 32, cuando nos habla de su providencia. Si el Señor puede cuidar a las plantas, las flores del campo, y alimenta los pájaros, ¿cuánto más valgo yo delante del Señor? No me cuidaría a Él. Y luego, pues, nos reprende a los oyentes. Ustedes de poca fe. Y entonces, ¿por qué se preocupan de lo que van a poner de su vestido? Si las plantas, las flores, Dios puede, pues, puede darles esa belleza que va más allá de lo que uno puede ver en Salomón. Cuanto más el Señor nos cuida en nuestras necesidades. Y luego, cuando habla también de la soberbia, hay formas de soberbia. Y es despreciar a los demás. Una forma de soberbia es ese desprecio hacia los demás. Y la segunda forma muy común, el desánimo. El desánimo. En este camino, la infancia espiritual significa que uno no se desanima por sus faltas y fallos. Porque los niños caen mucho, frecuentemente. Pero puesto que están tan pequeños, no se lastiman. Y así cuando estamos pequeños espiritualmente, podemos caer muchas veces, pero no nos lastimamos. Pero cuando pensamos que somos muy grandes y intentamos de hacer todo por nuestra propia cuenta, cuando la soberbia nos rige o la autosuficiencia, y entonces cuando caemos, sí duele. Y cuanto más fuerte es la soberbia, más duele. La pequeñez. Los que son humildes aceptan su pequeñez. No se desanima. Porque pone su confianza en Dios y no en sí mismo. Cuando pensamos, al menos yo, cuando pensé en los momentos en que me desanimé, me di cuenta de que era autosuficiente. Aunque hago las cosas en nombre de Dios, dependía demasiado en mis propias fuerzas. Y cuando fallo,
me desanimo porque la fuerza no era en Dios, sino en mí. Porque si la confianza es completa en Dios, no hay ningún motivo de caer en el desánimo. Nos puede venir como tentación, pero las tentaciones no definen lo que somos. Los pensamientos que nos vienen a la mente no nos definen, sino lo que hago con lo que viene a la mente. O puedo rechazarlos, pensamientos negativos, y así reforzar la virtud en mí, o puedo escuchar, hacerle caso. Y es cuando caigo que entonces sí me define. Ella dice que entre las cosas que el demonio busca hacer en sus tentaciones es hacernos perder la confianza en Dios. De sospechar que Dios quiere cosas negativas para uno. ¿Y cuántas veces vamos a la oración y nos da miedo? Es que no quiero acercarme demasiado, es que el asunto se pone un poco caliente, me pide cosas y de repente estoy convulsionando, no estoy capaz de hacer esto. ¿Y qué pasa si me pide algo que no quiero soltar? ¿Verdad? Como si el Señor me va a pedir cosas que me va a lastimar para toda la eternidad. El enemigo quiere poner pensamientos de desconfianza en nuestros corazones. Alguien que hace una locura así, te engañaría. Puedes encontrar a alguien que te ama tanto, que se humillaría y se sometería a una muerte más terrible que uno puede imaginar. Inclusive cuando él sabe que va a haber momentos de traición en cada uno de nosotros. Inclusive en los momentos, piensen ustedes, no sé si hay algunos que son como la Teresita, que casi toda su vida amaba a Dios y buscaba de agradar a Dios, pero yo ciertamente no. Inclusive en los momentos en que estaba más alejado de Dios, en mis pecados, me reniego de Él y su voluntad. Me amaba igual. Y uno que ha hecho una locura de amor así, o pues es loco, o estás locamente enamorado de ti. Y esa experiencia de amor que movió el corazón de esta santita a entregarse completamente a un Dios que es puro amor, puro ternura, pura bondad. Que llega una confianza ella en que dice, todo es, todo lo que me viene es gracia de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? No solamente las cosas buenas de mi vida, los éxitos de mi vida, sino también enfermedades, sufrimientos físicos, mentales, espirituales. Todo es gracia de Dios. Todo es amor. Wow, qué confianza, ¿verdad? Cuando uno llega a ese nivel de confianza, ya es santo. Y eso todos estamos capaces
de obtener por la gracia de Dios. La confianza hace milagros, dice. La confianza hace milagros. ¿Cuántas veces en la vida de Jesús nos dice, ustedes pidan lo que quieran y se los dará? Si lo piden con fe, sin ninguna duda en su corazón. Si pidan con fe, lo recibirán. Si son cosas que realmente te va a ayudar. Y si es así, y si el Señor no ha cualificado de que pues tendrás que cumplir ciertas condiciones o tienes que tener tantos años de edad y experiencia, ciertos dones del Espíritu Santo para recibir lo que pides, no. Eso aplica a todos. Pero ¿cuántas veces pido con confianza en Dios? Sin esa duda que nos viene. Ese miedo, ¿verdad? Luego en nuestra oración, lo que aprendemos de ella también es la gratitud. Saben que en la psicología también hacen el estudio de la gratitud, que es una forma de terapia, de sanación, que ayuda a las personas a superar sus patologías, neuroticismo, desequilibrio emocional, la ansiedad, la depresión, la gratitud. ¿Por qué tanto nos ayuda la gratitud? Porque proviene de una alma humilde. 2, de que reconoce su pequeñez y la grandeza de Dios que le ama. Y 3, que le da esperanza de ver que hay tantas cosas buenas en la vida. Si hacemos este ejercicio de todos los días, agradecemos a Dios por 3 bendiciones, van a haber cambios en su vida. 3 bendiciones, Señor. Gracias por el aire que respiro. Gracias por el poco cabello que me queda. Gracias, Señor, por la salud, que puedo caminar y hay otras personas que no pueden. ¿Sabe? También lo que causa mucha envidia, división interior, tristeza. Yo me acuerdo cuando me lastimé en los deportes. Fui a la operación en Italia. Terminé peor. Y yo enojadísimo cuando me di cuenta de que ya no puedo hacer deportes. Los deportes eran mi vida. No podía concebir una vida sin deporte hasta que llegó tal vez a los 60 años, ¿no? O más allá. Pero a los 30 años no podía creerlo, no podía aceptar. Y entonces nos llevaron los enfermos, ¿no? Los enfermos en un camión, una camioneta al doctor. Y en el camino yo pues estaba furioso, no podía creer lo que me habían hecho en la operación. Y mientras estaba quejándome, vi en el acero enfrente de mí un señor sin la pierna
hasta pues tenía la pierna nada más hasta la rodilla en la misma pierna que estaba afectado. Y sentí que el Señor dice, cállate, Tana. Deja de hacerte el mártir. Hay gente que sufre mucho más que ti. Y mira, están allí haciendo todo lo posible para seguir viviendo. Y tú, pues con una operación, sí, no vas a seguir jugando como antes. Pero puedes caminar. Y dije, ok. Ok, entendí. Ya, suficiente inspiración por hoy. Y poco a poco uno va aprendiendo a darle gracias por tantas bendiciones. Tengo comida, cantidades de personas que están sufriendo de hambre. Puedo ver. Hay gente sin ojos. Y muchas más bendiciones. Y con ese ejercicio uno va abriendo su horizonte de fe. Su fe va aumentando. Su esperanza también va aumentando. Porque ve más cosas positivas que negativas. Y por fuerza, el amor va creciendo también. Porque uno reconoce que, pues, ¿por qué recibo tantas cosas si no me ama el Señor? El amor va creciendo en tu vida. Mira, la gratitud es una de las virtudes más, ¿cómo se dice? Scarce, escas, 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 sas, ok. Escasas en el jardín de las virtudes. Y es una de las virtudes que tanta conmueve al corazón de Dios. ¿Se acuerdan de los días leprosos? Regresó solo uno. Y él comentó, ¿y dónde están los otros 9? Y ese recibió complemento del Señor. Para ella, dice que cuando uno es grato con Dios, atrae más bendiciones de Él. Y no mostramos la gratitud nada más para, ok, yo sé que voy a recibir más. Y entonces ahí está. Pero sin el corazón tanto, no está tan desinteresado, ¿verdad? Damos gracias porque realmente sentimos gratitud hacia Dios. Y al mismo tiempo, pues, en efecto, recibes más. Por un corazón grato, ya no hay espacio para rencor. Dice, ni de inculpar, ni de envidia y el resto de las cosas negativas que viene con el egoísmo. Todas las pruebas, sin importar sus causas y características, son pruebas de fe, esperanza y amor. Si viene de mí, por mi culpa, de los demás, de parte del demonio, no importa. Son pruebas de fe, esperanza y amor. Son oportunidades. Cuando agradecemos al Señor, y eso hacen muy pocas almas, cuando agradecemos al Señor por las bendiciones negras, bendiciones que nos vienen en forma de la cruz, de sufrimiento, de malentendidos, atraemos muchas bendiciones de Dios. Agrada mucho el corazón de Dios. Y además, esa actitud
de gratitud y alabanza a Dios por esas gracias escondidas o bendiciones negras. Eso aplasta la cabeza del demonio. Porque él, como predador, siempre nos busca en los momentos más débiles y vulnerables. Sobre todo en los momentos de la cruz. Le gusta usar mucho el sufrimiento, la cruz, el dolor, para hacernos sufrir más, poniendo su dedo en la llaga y agravando la cosa. Mira cuánto te ama Dios, para que devuelves ese mismo amor si quieres. No te amas. ¿Cómo puede amar un Dios que permite el mal? La envidia de él siempre está creando división. Porque así significa su nombre, diabolé. Día, romper, dividir. Y es muy fiel a su nombre. Mientras que cuando el Hijo del Hombre está levantado, ruinará, unirá a todo el pueblo. Símbolo es lo que une. Y ese es el símbolo de la cruz, de la redención, de la victoria sobre el pecado, el mal, el infierno. Y por eso el demonio tiene tanto miedo de la cruz. Le recuerda de su derrota. Y entonces, si queremos ser uno, integral, en nuestra vida no puede faltar esto. La cruz. Y la enseñanza de la Teresita, de la confianza en Dios. Y considerar, alabar y agradecer a Dios por todas las bendiciones, no solamente las cosas positivas, agradables en nuestras vidas, sino también el dolor, el sufrimiento. Porque si creemos en la eternidad, como cree esta santita, y tenía tanto anhelo que ese anhelo le quemaba, le ardía, le agotaba físicamente. Y entonces el sufrimiento, si me va a santificar más, si va a ayudarme a aumentar mi gloria, mi corona eterna, no vale la pena pasar un poquito de tiempo aquí, sufriendo un poco en comparación con una gloria que va mucho más allá de las pequeñas cosas que podemos sufrir y disfrutarlo para toda la eternidad. Ella tenía su vista muy puesta en el cielo. Y por eso en una de las palabras de ella, hablando de la eternidad, tengo toda la intención de no quedarme inactivo en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la iglesia y por las almas. Le pregunta al buen Dios y estoy seguro de que me responderá. Si uno pide así, no puede faltar nada. Un niño de 5 años vio su mamá sufriendo de dolor de cabeza. Esto era hace unos meses en Michigan. Y la señora con un tipo de migraña que llegó hasta el ojo. Y estaba así con la mano cubriendo el ojo, acostada en la cama. Y el niño le
vio y dice, mami, ¿qué te pasa? Es que me duele mucho, Benji. Me duele mucho el ojo, mi cabeza. Dice, quítate la mano, vamos a pedir a Jesús que te sane. Y comenzó a hacer una oración de niño. Jesús, por favor, ayuda a mi mami. Quítale de ese dolor en su ojo. Y le impuso la mano sobre el ojo de mami. Se le quitó. Y ella, asombrada, dice, ¿qué me acaba de pasar? Oración, confianza, esa infancia espiritual. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra hasta el fin del mundo. Qué hermosura. Pensamos que ella, pues, nada más hizo algunas cosas en el convento, pero pasó unos años, al final de su vida, al menos 1 año o 2 años por ahí, sufriendo terriblemente, pero nunca se quejaba, porque aprovechaba todos sus sufrimientos, ofreciéndolos por las almas en purgatorio, por la conversión de los pecadores, por los sacerdotes y por las diversas intenciones, pero nunca desperdició ningún sufrimiento. Sufrimos, sí, pero ¿cuánto provecho sacamos de nuestro sufrimiento? Amando a Dios en el sufrimiento, viendo la mano de Dios, permitiéndonos ese favor de purificarnos aquí en esta tierra en vez de después, que a nosotros nos cuesta mucho más porque hay mucha inflación en el purgatorio, ¿sabe? El dinero allí no vale tanto como aquí. Un sacrificio pequeño aquí hace mucho más en la eternidad y por las almas que el sufrimiento ahí. El sufrimiento está mucho más grave ahí. Y hace menos por tu alma. Y así que damos gloria a Dios por esta santita, por lo que nos sirva. Pidamos la intercesión de la Teresita que nos ayude a cada uno de nosotros a obtener por su intercesión una confianza de niño inquebrantable hacia Dios. Y que veamos con ojos de fe todo lo que nos pasa aquí en esta tierra. Con esa misma confianza de un niño hacia sus papás. Que tengamos esa confianza en los momentos de sufrimiento. Y en esos momentos que estemos capaces de darle gracias a Dios y alabarlo por la cruz, por el sufrimiento, por las oportunidades que nos da para crecer en la santidad, para aumentar nuestra gloria eterna. Que así sea. ¿Hay preguntas? Sí, ¿es alguna pregunta? Ok. Sí. Sí. Gracias a Dios. Muchas gracias.
Así hacemos la bendición ahora. Donde ya están, ok, sí, allá.